organizaciones, que era el brazo político del gremialismo peronista, Lorenzo Miguel. En esa reunión la presidenta dijo que se sentía muy agobiada por la muerte del general, y recuerdo cierta frase que ella algún día me repitió: porque he perdido a mi esposo, al jefe político y a mi puntal moral, a mi respaldo moral y humano, pero el primero que habló fue el doctor Balbín y dijo: señora, no, creemos que la continuidad institucional, la salud misma de la República aconseja que usted siga y nosotros la vamos a apoyar. Esto fue repetido por los comandantes, por los ministros, por la CGT, etcétera, de modo tal que se salió de un trance tan grave, tan problemático, con un cierto respaldo. Esto hay que reconocerlo. El problema no fue la falta de respaldo ni de la oposición ni de nadie en ese momento, mucho menos del peronismo hacia Isabel, sino su propio estado de salud física y anímica, psíquica si usted quiere, y física, que comenzó a deteriorarse seriamente, y esto provocó que el señor López Rega tomara una injerencia, yo diría casi total, indebida desde ya. Él era ministro de Bienestar Social, creo que así se llamaba todavía el ministerio, y ejercía de hecho la secretaría privada de Isabel, pero también ejercía sobre ella, no sé si lo he dicho en la parte anterior, un cierto poder moral, anímico sobre ella, porque él decía tener poderes extraordinarios, e Isabel, yo tengo la impresión objetiva, bueno, no hay impresiones objetivas, pero digamos, me parece que es real, ella era muy sensible a este tipo de cosas. Lo dije la vez pasada, ella fue criada realmente por un amigo de la familia, desde los 14 o 15 años, y un señor que era espiritista, creo que medium espiritista, medium en el sentido de ellos, ¿no? Esotérico. Y si bien Isabel no creía en esto, me consta que no creía totalmente, pero era sensible a esto, tenía cierto temor a las influencias esotéricas, si usted quiere llamarle así a lo desconocido. Y me parece, ¿no? Esto no me lo dijo nunca ella, pero lo he percibido nítidamente, López Rega aprovechó esa situación tan particular, ¿no? Una persona que llega a la presidencia de la Nación y que todavía tenga ese tipo de miedos, ¿no? De temores. Y yo creo que López Rega lo aprovechó. Dayana cuenta que cuando murió el general, en el momento en que murió estaba López Rega en la habitación, y el moribundo del general lo tomó de los pies para que el general le traspasara a él los poderes, qué sé yo qué poderes, el poder de conducir un pueblo, como si eso se pudiera traspasar tocando un cadáver, ¿no? Pero esto pinta el personaje, claro, y demuestra, o mejor dicho, explica muchas actitudes de Isabel, especialmente el dejar hacer a López Rega, que fue un dejar hacer que yo creo que nos costó al país, no al peronismo solamente, horrores, porque a través de ese dejar hacer vino toda la política jamás peronista de López Rega, de querer acumular poder, imponerse. López Rega nunca llegó a entender que el conductor político, cargo o nombre incluso ideado por Perón, es un hombre que no manda sino que persuade. Esto lo ha dicho Perón 500 veces. Persuade, orienta, marca un camino, pero escucha, es una especie de diálogo, de dialéctica si se quiere, entre la gente, el pueblo y el conductor. López Rega confundió esto con un mandamás, claro. Y así terminó, ofreciendo un garrote, me acuerdo, a los gremialistas que no le obedecían. Bueno, terminó con la huelga, terminó como terminó. Sí. Pero también dio pie a otra desgracia, que fue lo que se ha llamado la AAA. Yo, lo dije la vez pasada, nunca encontré un civil que haya estado en el gobierno o cerca del gobierno que me reconociera que formó parte de la AAA. Parece inocente la afirmación mía, pero no lo es, porque cuando uno está preso, yo estuve preso con la plana mayor de toda esta historia, y después fui abogado de Isabel, acuérdese, muchos años. Uno con el tiempo, pero sobre todo cuando está preso, se sincera, como yo conozco muchos secretos, realmente, cuestiones privadas, porque ahí uno pierde la inhibición, en la cárcel me refiero. No se cuenta todo, nadie me contó esto. Yo deduzco... A nosotros nos contaron que hubo un preso de la AAA que quería hablar, pero no se le dio atención, no se le prestó atención. ¿En el barco no? No en el barco. No en el barco, no. Antes. En el barco éramos 30, fluctuamos entre 36, 37, 35 según los momentos,
Y mire que ahí estaba desde las Tiri para abajo, salvo Isabel, digamos, claro, todo el mundo. Sí. Lorenzo Miguel, sí, la hija de López Rega, Norma, sí, que es una muy buena persona, nada que ver con el papá y lo que se cuenta del papá. Sí. No, yo no conozco a ninguno y creo honestamente que la AAA fue un nombre de cobertura de un grupo militar o paramilitar, si usted quiere, que sí lo usó a López Rega para cubrirse. Eso sí creo que ha sido así. La compra de armas, la cobertura política que ofrecía López Rega. Más yo no puedo decir. Isabel no fue, mientras yo fui su abogado, muy locuaz sobre este tema, pero ella lo que aseguró es que López Rega, en forma directa, ella cree que no estuvo en la AAA. Pero es, yo diría, notorio, evidente, sí, que de alguna manera los cubrió. Les dio la cobertura política necesaria para que estos vándalos hicieran lo que hicieron, ¿no? Doctor, frente a esa situación que se fue creando, de ascenso, protagonismo creciente de López Rega, usted era en ese entonces parlamentario, ¿cómo en los bloques justicialistas, tanto en diputados y en el Senado, empezaron a percibir y cómo reaccionaron, qué discusiones había, qué formas de pensar el problema se fueron colocando? Mire, con total honestidad, total, ya pasó tanto tiempo que esto ya es historia, claro, no es política. Sí. Yo nunca me topé con un diputado ni peronista ni no peronista que aprobara esto, honestamente. Todo el mundo lo repudió enérgicamente, pero lo tomamos con mucha, al menos un grupo, con mucha preocupación, porque notábamos que algún nexo oficial había. En ese momento uno tenía que ir tanteando y adivinando, pero sospechábamos de López Rega, más de eso no sabíamos. Otro grupo lo tomó como pretexto, motivo, bandera para separarse, que terminaron al final en el famoso grupo antiverticalista, se llamó Grupo de Trabajo de los 34, que provocaron el real vacío de poder porque bloquearon el quórum de la Cámara y no se pudo reunir más la Cámara, creo que desde noviembre del 75. Esto fue tomado por los militares como leitmotiv, no leitmotiv porque no fue el único, pero sí, digamos, motivo muy principal, muy importante para el golpe. Pero los que no queríamos boicotear nuestro propio gobierno, no solamente porque era nuestro, sino porque veíamos lo que se venía detrás, sonsos no somos y ni éramos niños de pecho, claro, ya conocíamos la historia, la habíamos conocido en el 55, en el 66 con Onganía. Cada vez que atacan un gobierno constitucional, peronista, radical, frondicista, lo que fuere, era, por lo menos, para instaurar un gobierno militar en la apariencia, liberal en la práctica, norteamericano en la práctica, de modo tal que esto lo fue tomado con mucha preocupación, con muchísima preocupación. Pero yo debo confesar que estimo que podríamos haber hecho algo más y no lo hicimos. No sé, yo intenté hablar con Isabel muchas veces, no lo logré. Con López Rega ni soñando lo logré, sí, claro, ni soñando. Pero López Rega creo que fue en julio que se fue, o julio del 75, sí, y yo logré entrar al despacho presidencial por primera vez para ver a Isabel por primera vez en octubre. O sea que hubo 3 meses ahí y lo hice gracias a que hubo un cambio de gabinete muy favorable para mi posición, sí, gente peronista en serio, buena, claro, gente, usted podrá disentir con ellos en otras cosas, pero claro, gente sana. Roberto Ares, ministro del Interior, Dehesa entró de ministro, sí, de Justicia, primero de Justicia, después de Defensa. Mondelli ya empezó a tallar, no era ministro de Economía, sí, todavía, pero empezó a tallar, y lo sacamos a Lastiri, el presidente de la Cámara, y lo elegimos a Sánchez Toranzo, que era toda una garantía. Peronista, argentino y como un señor, sí, el tucumano era un gran señor, y ahí cambió la historia. Entonces, de la mano de Sánchez Toranzo pudimos avanzar bastante nosotros. A Merice lo nombramos presidente del bloque, a José Carmelo, sí, Americe, y ahí recién llegamos a la presidenta, pero cuando ya López Rega había desaparecido. Y llegué
inquieto porque en ese momento se comenzaba a complicar nuestro sector externo financiero, reserva del Banco Central, sí. Sector externo financiero. Y como yo soy de origen árabe, concretamente libanés, y creo que en esto ayuda el hecho de que era libanés pero católico, maronita, había viajado varias veces por mi cuenta como diputado, tenía buena relación incluso en los gobiernos de Líbano, Siria, algo en Egipto, sabía la situación y veía que había estado equivocado el planteo de López Rega de fincar todas las relaciones con el mundo árabe en Gaddafi, en Libia. El debate que yo tuve con la discusión o disenso que tuve político con López Rega fue ese. Era un error, yo conozco aquello y le dije, esto nos cierra las puertas de todos los demás, nos sectariza o sectoriza por lo menos inútilmente. Y entonces cuando llegué a la presidenta le dije, acá se ha cometido un error estratégico, el mundo árabe no es un mundo, son un montón de países, pero si usted finca todo en uno solo, se cierra las puertas de los demás. Bueno, ella con esa forma típica, ¿y usted qué propone? Bueno, un pacto multilateral. Bueno, fueron 2 horas de entrevista, lo expliqué, lo aprobó, le gustó, Mondelli se entusiasmó, Americe lo apoyó mucho, Sánchez Toranzo lo apoyó, el gabinete lo apoyó. Y ahí se comenzó a trabajar esto, hasta que se decidió nombrarme embajador extraordinario y plenipotenciario, todos estos títulos rimbombantes, por 180 días para negociar este pacto multilateral con el mundo árabe. Era muy sencillo, el mundo árabe nos daba una remesa de dinero para reserva del Banco Central y nosotros lo íbamos devolviendo con producto durante un X tiempo. Una cosa, algo así como un intercambio compensado, pero no era un pago por adelantado a devolver con producto. Se redactó todo esto para nombrarme embajador y darme la función y compañía, y ese decreto quedó en el despacho presidencial, en el escritorio de la presidenta Isabel la noche del golpe. Un ejemplar lo tuve yo, claro, en mi portafolio, pero esa misma madrugada a mí me metieron preso los militares, un coronel fue a buscarme con un montón de gente y se llevaron mi portafolio, después me lo devolvieron, pero sin el decreto. Pero esta fue mi relación y la realidad. Nosotros, insisto, no teníamos ninguna prueba de que fuera López Rega, pero la sospecha era enorme. Sí. Y además sabíamos, pero eso era cantado, que eso nos llevaba al desastre, porque cuando la violencia se ejerce de esa manera, no es que los otros fueran santos, ojo, Montonero y, bueno, ya quedaban esos 2 grupos, producían actos de vandalismo y de provocación, yo creo que intencionadamente, querían el golpe. Al menos yo discutí mucho con los muchachos de Montonero, y ellos eran de la tesis de que mientras hubiera un gobierno constitucional, la lucha no era clara. Tenían que estar los militares para luchar contra los militares y vencerlos. Una utopía como tantas, ¿no? Hablando de eso, el decreto de aniquilamiento del accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán es de febrero del 75, pero es un decreto secreto, ¿no? En ese momento. ¿Usted recuerda si en diputados tenían conocimiento del decreto, a pesar de... Del texto del decreto, sí. No. De que existía un decreto ordenando a las Fuerzas Armadas luchar contra la subversión, sí, porque esto se debatió. Acuérdese, bueno, se debatió por una razón muy, muy importante para nosotros y sencilla de explicar. Perón siempre dijo, la subversión es un tema policial, no militar. Pero esto lo dijo decenas de veces. El tema es que la policía estaba desbordada y el debate fue, bueno, ¿le damos injerencia a la Fuerza Armada? Sí o no. Si la memoria no me falla, se decidió al final que sí, y nos convenció a más de uno de los que éramos reacios a eso, cuando derribaron un avión militar en Tucumán. Entonces comprendimos que la guerrilla tenía un territorio copado y tenía armas suficientes como para bajar un avión en vuelo, lo cual ya no era poca cosa. Entonces dijimos, la policía ya no va a dar abasto, se militariza. El texto completo yo lo he venido a conocer después cuando tuve que defender a Isabel. Estoy hablando ya del año 80 y tanto. Sí. Yo lo he leído, lo he analizado como abogado, como legislador. El texto es clarísimo. Se aniquila la subversión, no a lo subversivo. Es decir, los militares tienen un término, aniquilar el poder de fuego del enemigo. De ninguna manera los militares pueden decir que nosotros los autorizamos a matar gente, esto no es cierto.
Que al aniquilar la subversión o el poder de fuego haya que matar es otra cosa. Y segundo, el decreto dice más claro que el agua, que cada vez que capturaran un subversivo tenían que entregarlo al juez correspondiente. Y este es el drama. Aún con el golpe, mira lo que voy a decir arriesgándome ya casi en el borde del infierno, aún con el golpe militar, aún como gobierno de facto, que creo que se deslegitimaron totalmente con eso, pero aún así, ante la situación de hecho de que había un grupo subversivo, ellos podían combatirlo, lo que no podían hacer era matarlo, sin juicio, y ellos decidir si era culpable o no, más todo lo otro que vino de los desaparecidos, porque su nombre aparecía en la agenda de 2 subversivos, esto ya era suficiente. Entonces no, mire, a lo mejor me estoy adelantando a los hechos, los militares han cometido, vamos a decir, un error, nada más, ni pecado ni delito, gravísimo, tienen que reconocerlo. Yo hasta estaría dispuesto a un nuevo indulto, pero que reconozca. La Iglesia, que es la autora, la inventora del sacramento de la confesión, lo dice con toda claridad. Primero usted tiene que decir su pecado, segundo arrepentirse, tercero prometer no cometerlo más. Y si no, ¿cómo quiere que lo perdone? Me gustaría retroceder un poco en el tiempo. Disculpe, yo por ahí me adelanto. No, vamos y volvemos, no hay problema mientras tengamos tiempo. Me gustaría saber cómo usted describiría el papel de Luder, digamos, después de la salida de López Rega y todos los hombres de López Rega, la reconfiguración del poder político que hay a partir de ese momento, el papel de la CGT y sobre todo el papel de Ítalo Luder. Mire, Luder es un hombre de ese tipo de político, no justamente muy peronista que digamos, en donde el compromiso es la técnica, digamos, el compromiso en el buen sentido, diálogo con me comprometo con estoy bien con todo el mundo, lo cual crea lazos de compromiso. Eso hizo creer a muchos, peronistas disidentes, si usted quiere llamarle, o radicales, de buena fe, de que Luder era la solución, sacarla a Isabel y poner a Luder. Yo fui de lo que me opuse, probablemente el diputado que más se opuso a eso, y creo que por eso me metieron preso, porque otra cosa no le veo, porque esto no era la solución. Los militares lo iban a poner a Luder, lo iban a utilizar de pantalla como Bordaberry, en el mejor de los casos, y no sé si 3 meses después lo sacaban, y nosotros quedábamos quebrados por haber pedido la renuncia de nuestra propia jefa, de nuestro propio presidente. Yo no lo veía eso. Me pareció que era ceder a la presión de los militares. Pero al margen de eso, Luder se portó honradamente, yo diría, para usar los términos de nuestros abuelos, como un caballero. A él lo tentaron y lo presionaron los militares, los radicales, muchos peronistas, para que aceptara esa presidencia. Y Luder comprendió, esto se lo he escuchado yo a Luder, que así no iba a solucionar el problema del país y rompía el peronismo, las dos cosas. Y entonces prefirió, y lo dijo él, ser leal. Me parece que actuó bien. ¿Cuáles eran los peronistas que usted recuerda que estuvieron más a favor de esa jugada posible de Luder de entrar a... Fundamentalmente el llamado grupo de los 34, grupo de trabajo de los 34. Sí. En realidad eran 32 peronistas y se sumaron 2 demócratas cristianos, que era Aullero y Hualco. Hualco es un caso que después no lo he visto, sí. Pero Carlito Aullero sí. Actuó mucho después. Sí. No Busaca, que era el tercer diputado demócrata cristiano, porque Busaca era el vicepresidente primero de la Cámara, entonces estaba ahí en una situación muy comprometida. Y en ese grupo, mire, era muy heterogéneo ese grupo, no era ideológicamente compacto, no es cierto esto, porque estaban, es cierto, los 7 de los 15 diputados montoneros, en enero del 74, cuando Perón le dice, bueno, por aquí obedecen o se van, se fueron 8. Y pasaron a la clandestinidad con Firmenich, etc. 7 dijeron no, obedecemos al general y formaron la llamada JP Lealtad. Sí. Esos 7 fueron a parar al grupo de trabajo, que eran, para que usted se ubique, Nil Lagarré, Julio Mera Figueroa, sin ser del grupo de esos 7, pero también del 7 de los 34, Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, sí.
O sea que no me acuerdo, bueno, yo confundo ahora los nombres de los que se fueron y de los que no se fueron de Montoner. Ese grupo. Pero al lado estaba gente tan poco izquierdista, digámoslo así, como Jesús Porto, no sé si ustedes se acuerdan, un penalista, sí, que había formado ELENA, el Encuentro Nacional Argentino. Estaba Racchini, me acuerdo, de los soderos. Estaba Venturini, de los electricistas navales. Estaba muy mezclado. Estaba, ¿cómo se llama este cordobés? Palacios de Esa, que es un hombre de derecha. Sí. Estaba Sobrino Aranda. Lo que pasa es que ahí se mezcló lo que después se llamó la izquierda peronista, la izquierda legal o legalista, con los descontentos de todos lados, más algunos pícaros que ya estaban de acuerdo con los militares para preparar el golpe, cuyos nombres me reservo por una razón de afecto, porque al final uno, después de 3 años de estar junto ahí, termina por ser amigo por encima de la relación política, ¿no? Pero esto fue la realidad. Todo este grupo estuvo para que Luder aceptara, todo, pero también otros que no formaban parte, otros peronistas, que no formaban parte del grupo, y creo que de buena fe, muchos de ellos, salvo estos 2 o 3 que eran, como decíamos nosotros, punto de la Marina, punto de Aeronáutica, punto de Ejército, el resto de buena fe, creo yo, querían salir de la situación por ese lado, que a mí me pareció poco digna la salida, poco digna. Entonces, para ver, resumiendo, me gustaría que profundizara ese punto. ¿Usted creía que las consecuencias de esa alternativa iban a terminar en un esquema parecido al de Uruguay, digamos, al de... No, iba a ser directamente el de Uruguay, iba a terminar peor, porque la iban a sacar a Luder muy pronto. La decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el poder fue asumida, digamos, formalmente el 25 o el 27 de agosto del 75, cuando lo sacan, se levanta Delía La Roca en Córdoba, sí, exige la salida de Numa Laplane, sí, la presidenta, el gabinete, la presidenta contraofertan a Alberto Cáceres, jefe del primer cuerpo, el único leal de los 4 cuerpos. Cáceres hace el chequeo y le dice a la presidenta y al gabinete, yo estuve en esa reunión porque fue también ampliada, con diputados, senadores, etcétera, le dice, yo tengo la posibilidad de reprimir, pero es con sangre. Y la presidenta dijo, no, con sangre no. Entonces lo propusieron los alzados a Videla. Y fue Agosti y Macera en persona a convencernos de que Videla era un general democrático, que lo aceptáramos. Y desgraciadamente Balbín también se equivocó de la misma manera. Usó hasta el mismo término, es un general democrático. De modo tal que no íbamos a frenar el golpe, ya estaba decidido. Pero después de todo lo que pasó, usted comprende que estaba más que decidido, y no en la Argentina, evidentemente, ni en lo militar ni en lo económico. De modo tal que, además de indigno, era tonto. Esa salida no servía. Y yo, mire, hoy que tengo 71 años con más razón, en aquel momento tenía 30 menos, pero lo mismo. A la fuerza no. A la fuerza no. No era algo que la presidenta quisiera renunciar, no era que nosotros quisiéramos cambiarla, nos estaban poniendo el cuchillo en el estómago, así no. Es malo eso, es mal presagio, digo. Sí. Porque hoy le ponen el cuchillo en el estómago para que salga Isabel y mañana para que usted vote cualquier cosa o para que lo saquen a Luder. Las Fuerzas Armadas no pueden gobernar ni delante del trono ni detrás del trono. Claro. Tiene que quedar claro. Y a todo esto, la relación con los radicales, ¿cómo era? ¿Cuál era la posición? Nosotros teníamos la suerte de que un gran señor como Antonio Trócoli era el presidente del bloque radical. Y un buen hombre, en buen sentido, un buen muchacho, un gran tipo, un cordobés que ahora no me acuerdo del vicepresidente. Con ellos discutimos mucho este tema. Ellos, creo que de buena fe, abogaban por la solución Luder, pero escucharon nuestros argumentos, todo esto que les acabo de decir, y no digo que se fueron convencidos, pero por lo menos dejaron de insistir en este tema. Nos llevábamos muy bien, aunque en el recinto, como es lógico, luchábamos con uñas y dientes, ¿no? Entonces, el momento en que más se está cerca de esa posibilidad y que se discute más, es cuando Isabel está
retirada, ¿se acuerda? En Ascochinga. Ese descanso en Ascochinga o es posterior? Posterior. Hasta el descanso en Ascochinga nadie planteó el reemplazo. Después del descanso tampoco. El reemplazo se empezó a plantear cuando Videla, víspera de Navidad, 24 de diciembre del 75, sí. Ataque de Monte Chingolo por el ERP. A la noche Videla, un poco antes de la medianoche, da un discurso maldito, se agotan los tiempos, 90 días. Sí. Lo alaba a Calabró en una jugada muy de porquería, muy baja, diciendo: este es mi hombre, la presidencia ya no. Y entonces vimos que el asunto se venía, pero el 5 de enero le hacen, ya sí, me parece que ya era de esa, no, todavía no era de esa, ministro de Defensa, le hacen al gobierno un planteo a fondo de cambios, sin decir cambiar a quién, de cambios. Y es ahí donde la presidenta cambia por última vez el gabinete, sale Cafiero, entra Mondelli, sí. Entra Dehesa de ministro de Defensa, Roberto lo confirman me parece que estaba Robledo de ministro del Interior y entra Ares, Roberto. Ese último cambio de gabinete. De ahí en más el golpe evidentemente para nosotros era seguro. Entonces sí, se comienza a hablar del reemplazo ya en forma frecuente y vehemente. Se comienza a discutir el asunto, ¿no? Pero no hay, digamos, estrategias o posibilidades, digamos, es que líneas de acción para el grupo que nos llamaban verticalistas por este tema, yo me río cuando no me preocupa, pero digamos, no éramos verticalistas, éramos leales, escasamente leales diría yo. Teníamos todos los resortes de poder, el presidente de la Cámara, y de ahí todo el equipo que lo asesoraba. Yo en ese momento, un poquito antes, apenas subió Toranzo, nombró 3 asesores por cada rama, como es la clásica en el peronismo, 4, uno de juventud, mujeres, gremialistas. En lo político me nombró a mí, así que yo participé de todas estas tratativas por ese tema, ¿no? Por esa situación. Teníamos la presidencia del bloque, teníamos la gran mayoría de los diputados peronistas. El grupo de los 34 eran 32 peronistas. De modo tal que quedaban 90, 80 y pico del lado nuestro. Sin nosotros, sin el consentimiento de lo que se llamaba el verticalismo, no lo podían hacer. En el Senado no, en el Senado estaban más repartidos los tantos. Pero en diputados éramos un bloque muy cohesionado. Porque veníamos manteniendo una lucha abiertamente, claramente dibujada, las posiciones desde ese día de agosto en que lo eligen a Videla. Porque quien se opone a la elección de Videla fue, hasta último, del primer momento lo acepta el Senado, es decir, Luder, lo acepta Casilda Herrera, y lo acepta casi todo el gabinete menos Corbalán Nanclares. El más firme defensor de que no se lo aceptara Videla fue Corbalán Nanclares. Y el resto del gabinete, entre que lo aceptemos ya y que, bueno, conversemos, como diría el perrito Mendieta, ¿no? No dice conversemos, sino negociemos. Y del lado no ministerial, Luder se puso a favor de aceptar a Videla en el primer momento, Casildo Herrera, como dije también, pero Lorenzo Miguel y nosotros, en realidad era Sánchez Toranzo y yo en ese momento, nos opusimos hasta último momento. Sánchez Toranzo dijo, bueno, a callarse esto, ya está. ¿Y cuál era la alternativa de ustedes? Alberto Cáceres. Sí. Bueno, se pudo haber negociado un tercer candidato de paz, pero yo por experiencia, yo he sufrido los 3 golpes. A mí, el primero me tomó muy jovencito, pero fue la primera vez que me metieron preso, a los 21 años, por otros temas, la libertad religiosa, la educación, la libre, la laica famosa. Con Onganía me tuve que llamar a silencio, a guardar en el sobre un tiempo largo, y bueno, y con estos tipos después me tocó la cárcel. De modo tal que nosotros, golpes militares, nada. Y la experiencia me decía, y el olfato, a los militares no se les puede ceder una parte para que se calmen. Van o todo o nada. Lo nombramos hoy a este hombre y este hombre va a dar el golpe. Y lo mismo decía Lorenzo Miguel, exactamente. ¿Y ustedes tenían una relación confiable con Cáceres? No, yo a Cáceres escasamente lo conocía, pero usted lo escuchaba hablar y se daba cuenta que era un hombre de ninguna... Era un hombre, hoy diríamos nacional y popular, en aquel entonces no se usaba, pero era un señorazo, y un tipo de agallas, por no decir la otra palabra. Tan es así que dijo, a mí me dan la autorización y yo reprimo y gano. En esa reunión Sí.
No lo dijo delante de todo el mundo, no lo dijo. Sí. No, pero lo dijo. Como lo dijo, no tampoco delante de todo el mundo, pero lo dijeron, Agosti y Macera, no vayan al enfrentamiento, Videla es un general democrático. Y ahí fue cuando, frente a eso, Isabel prefirió no dar. Isabel no quiso participar de la última parte, se quedó en el primer piso, pero como Sánchez Toranzo dijo, bueno, basta, evidentemente están echadas las cartas, no insistamos, Lorenzo se quedó solo. Y Lorenzo dijo, bueno, antes de dar mi consentimiento quiero hablar a solas con Isabel. Subieron, le explicaron a Isabel el cuadro de situación completo, que ya lo conocía por otro lado, y dijo, si es así, Lorenzo, discúlpeme, acepte, hágalo por mí. Me lo ha contado Lorenzo eso. Sí. Muy bien. Hay una versión de que Dehesa, ya como ministro de Defensa de Isabel, se reúne con los 3 comandantes, faltando pocas horas para el golpe, ¿no? Y propone adelantamiento de las elecciones, designación consensuada con las Fuerzas Armadas de un candidato presidencial. ¿Usted está al corriente de esa supuesta negociación? Sí, pero no fue así. No fue así. No, la versión que yo tengo, directa de José Alberto Dehesa, sí. Él tuvo la reunión con los comandantes en jefe en la mañana o en el almuerzo del 23 de marzo. 23 de marzo. Poquitas horas. Sí. A la noche se lo informa a Isabel a la tarde, Isabel le pide informe al gabinete esta noche. Un grupo de diputados nos fuimos esa noche, éramos 3 o 4, a la Casa de Gobierno mientras estaba, sabiendo que estaba en el gabinete y que después de eso se iba iban a resolver qué hacer, y entonces nos quedamos y apenas terminó la reunión del gabinete le pedimos a Dehesa que nos contara. Estábamos ahí en el despacho de la Secretaría General. Dehesa, Julio González, seguro que estaba porque era el despacho de él. Claro. Estos 2 diputados, que era Rubén Contesti, un sanjuanino que se llama Zapata, y yo, que eran mis amigos, eran chicos jóvenes, yo los había llevado para irlos fogueando, digamos. Sí, Contesti, sí. Contesti, Rubén, el que de la revista Línea, sí. Rosarino. Sí. Había alguien más, pero no me acuerdo, pero del gabinete no, el gabinete solamente de esa. De esa ahí contó pormenorizadamente la reunión con los sí. comandantes del día anterior, la versión de esa, y debo creerla porque se podrá o no coincidir también políticamente claro. con él, pero era un hombre honesto, sí. no mentía. Dijo, yo ayer, esta mañana, lo que he hecho es escucharlo. Ellos me han hecho ciertos planteos, que las cosas no andan por aquí, que no andan por allá, que no andan por acá, y yo lo único que les he pedido es que mañana almorcemos juntos y sigamos la conversación. 12 de la noche, gracias querida, del 23 de la noche. Sí. Estaba Dehesa explicándonos esto cuando vino uno de la guardia y dijo, señor ministro, por la catedral viene avanzando un grupo de tropas que nosotros no la tenemos contabilizada. Bueno, dijo, alerta, tengan cuidado. Después vino otro señor por Alem, hay otro grupo, máxima, cuidado, qué sé yo, alerta, como dicen ellos. Pero el siguiente no fue un guardia, fue un capitán que entró y dijo, señores, quedan todos detenidos a disposición de las Fuerzas Armadas. 12 y 10, 12 y cuarto. En ese momento Isabel estaba saliendo sí. en el helicóptero. De modo tal que la versión que yo creo, porque es la que me da el propio protagonista, es esa. El gobierno no propuso nada, aunque, para serle totalmente franco, tal cual estaba la situación, no me extrañaría que esa hubiera sido después, a posteriori, una propuesta peronista. Porque Isabel quería irse cuanto antes. Habíamos adelantado las elecciones para octubre de ese año. Faltaban 6 meses. Y no teníamos inconveniente en consensuar algún candidato hasta con los radicales. Y se pensó en la fórmula mixta, sin llegar a proponerlo nunca, porque estábamos todavía con otros problemas acuciantes, ¿no? Pero no se llegó a tratar con los militares que yo sepa. O sea, usted diría que Isabel estaba dispuesta a una fórmula de salida anticipada Ella adelantó, a pedido de ella, se hizo de marzo del 1977, se adelantó 6 meses a octubre porque ella lo pidió. Sí. Sí. Ella estaba agobiada
y siguió agobiada con el tema político. Yo creo que, creo no, me lo ha dicho varias veces, se arrepintió toda la vida de haber aceptado la vicepresidencia. Se dio cuenta que no estaba físicamente preparada para eso, ni políticamente capacitada ni preparada. De modo tal que todo esto que cuentan, bueno, me lo ha contado ella, no es para mí, Sí. no es gran mérito saberlo. Ella soportó la presidencia. Y retrocediendo un poco en el tiempo, a través de esas de esas conversaciones, ¿usted recuerda algo en particular interesante que le haya dicho Isabel en cuanto a diálogo con Perón en el momento en que surge la fórmula Perón-Perón? ¿Cómo fue tomado por ella en ese momento? ¿Qué explicó el general? Ella era una mujer de cierta personalidad, aún delante del general, o mejor dicho, aún con el general. Pero en decisiones estratégicas políticas nunca se las discutió. Tenía un gran respeto y admiración por la capacidad de previsión. En definitiva, la estrategia política y la militar también es eso, ¿no? Prever. Lo que sí ella dice es de que la gente que rodeaba a Perón, bueno, la gente que en ese momento más podía llegar a Perón, que era Rucci, el propio López Rega, Lorenzo Miguel, la 62, la CGT, lo que después se llamó el verticalismo, si usted quiere, no justamente los montos, pedían por ella, pero en realidad ella nunca me lo ha dicho abiertamente, aunque por ahí lo dejó entrever, pero se veía. Todo este grupo quería a Isabel de candidata a vicepresidente porque no había otro que reemplazara a Balbín. Es decir, para convencerlo a Perón de que no lo pusiera a Balbín, en los entornos pasa siempre eso. El general quería a Balbín, la fórmula Perón-Balbín, y con esto sellar definitivamente la unidad de las fuerzas populares, por lo menos. Y porque además el general sabía que se moría. Se lo había dicho Tayana y Cosio, el otro cardiólogo. O sea, ¿usted diría que el general estaba dispuesto a dejar a Balbín en la presidencia? Sí. Nadie me lo ha dicho, no me lo ha dicho ni Perón ni Isabel abiertamente, pero era así. Me lo ha dicho, entre otros, Cámpora. La fórmula de Perón era Perón-Balbín. La macana, estamos grabando. El problema es que tampoco el entorno de Balbín lo quería. Y me parece, por lo que alguna vez he escuchado, que Balbín sí, no lo veía mal. Estos dos viejos, a la vejez, comprendieron que de ellos dependía mucho de la unidad del país. Yo creo que los dos lo comprenden, porque Balbín también ha hecho grandes esfuerzos para esto. Hay que subir por una tapia trasera, sí. Esto es un acto. En Gaspar Campo. Y calmó mucho a los radicales, como Perón calmaba a los peronistas. De modo tal que yo creo que la candidatura de Isabel se impuso al final porque en el entorno del general, salvo algunos tipos desprendidos, le tenían miedo a la fórmula Perón-Balbín porque mucha gente sabía que el general moría pronto. Y al final, mire, la pelea entre López Rega, que Osinde, que toda esta derecha medio militarizada del peronismo y los montoneros fue por la herencia. Porque los dos grupos sabían que el general se moría pronto. Sí, y el propio general también sabía. Y él tenía el pronóstico de Tayana y Cosio. Claro. Si usted no es presidente, agosto del 73, usted puede vivir varios años. De presidente en un año no dura más. De agosto a 1 de julio no le escaparon por mucho, ¿no? Claro. De modo tal que la candidatura de Isabel creo que se manejó de esa manera. Lo demás se armó. Esto de que la gente pedía, yo me acuerdo, creo haber sido un diputado leal al peronismo, ¿no? Me parece que da muestra de ello, pero yo estaba confundido. ¿Será bueno o no será bueno? Claro. ¿Qué hacemos? Claro. Eran muy poquitos, pero poquitos, los que decían, no, Isabel, sí. Incluso eran los que ven trapos rojos por todos lados, digamos. Sí. No, mirá, que los montoneros ya lo va. Pero escuchame, los montoneros es un tema casi circunstancial en este momento. Pero bueno, creo que a Perón también, me parece, ¿no? Lo llevó a eso el hecho de creer que Isabel era la única persona que podía mantener unido el peronismo después. Y así fue hasta, mientras ella quiso. Hasta el 84, junio del 84, que vino por segunda vez a reunirse con Alfonsín, se firmó el acta del Acuerdo Nacional de los 15 puntos.
En ese momento, reunión diciembre del 83, cuando vino a la Asunción, creo que lo dije la vez pasada, ella invitó a toda la dirigencia peronista al Bauen, no faltó nadie salvo Luder, que quiso una entrevista personal, o sea, también rindió obediencia o lealtad a Isabel, pidiendo audiencia. Todo, no me pregunte quién, porque eran todos. Sí. Todo dando respaldo a Isabel, junio del 84, no estamos hablando cuando era presidente. Sí. De modo tal que ese papel lo pudo haber cumplido, no lo cumplió porque ella no quiso. No me pregunte por qué, porque no lo sé. Creo que se sintió débil para eso, físicamente. Volviendo a la situación inmediatamente. Mire cómo me voy para adelante. No importa. Volvemos un momento a la situación. Bueno, usted estuvo preso y estuvo en el ARA Ciudad de la Plata, ¿no? Y después en el 33, claro. 33 Orientales, sí. Bueno, nos gustaría que nos contara unos minutos esa experiencia, digamos, ¿no? O sea, que lo que recuerda. Ante todo, y para ser honesto, no humilde, honesto, nada más, la verdad, estuvimos presos, pero al lado de los presos de Devoto, de Casero, de Olmo, de nada que ver. Claro. Estábamos de a dos. Cuando era una persona mayor o de cierta, qué sé yo, Lastiri, por ejemplo, Tayana, de a uno. Nosotros estábamos de a dos. A mí me tocó con Gallo. Buscaron un verticalista diputado, Carlito Gallo, que ha muerto hace poco. Sí. Esos camarotes chiquititos del vapor que iba, el vapor de la carrera le llamaban, que iba a Montevideo, eran, qué sé yo, sería 1,20 m de ancho y 4 metros de largo. Sí. Un camastro, una camita acá, otra a continuación a lo largo, la ventanita que daba a un semicubierta, un pasillo de cubierta, con una pequeña mesa de luz que daba ahí. Enfrente teníamos un placar, después del placar venía un lavatorio y nada más, punto. Quedaban unos 50 centímetros para caminar, que yo he hecho kilómetros caminando de ahí y de vuelta. Encerrados con llave, tratados con respeto, honestamente, siempre oficiales. El de rango menor creo que era un teniente de navío o de corbeta, por ahí cerca. No guardiamarinas, por ejemplo. Un solo zumbo, como dicen ellos, un suboficial, pero que era el encargado de retirar nuestra correspondencia, nuestra ropa sucia, llevarla al puerto, ahí pegado, a la dársena, para que nuestras esposas recibieran y entregaran. Eso se hizo desde muy poquitos días después pero muy poquito, 2 o 3 días. Ver a nuestros familiares no. Recién como a los 45 días nos dieron 20 minutos por semana, que después lo hicieron 40, 45 minutos por semana. En el ARA, ¿ARA La Plata o Río Paraná? Bueno, creo que era... Bueno, ya no, afortunadamente me estoy olvidando de eso. No podíamos salir jamás a cubierta. Ellos decían que por miedo a un ataque montonero, y 2 o 3 veces hicieron simulacro de ataque montonero, apagaban todas las luces, que honestamente se usaba para la farra, porque no teníamos noción real de estar presos. 4 veces al día nos golpeaban, rancho, al desayuno, era una U, el 33 Orientales por lo menos, era una U con los pasillos llenos de camarotes, ahí estábamos nosotros. En la salida una puerta de madera, de reja, pero de madera, es simbólico, pero con un zumbo, como decían ellos, con metralleta en cada boca, en cada salida. Sí. Y se conectaba esa U en la parte vertical de la U, digamos, transversal, en el comedor. Entonces salíamos del camarote, las 4 comidas, de vuelta. Pero, sin ningún lugar a duda, oficiales de inteligencia naval, a unos 10 o 12, a los que nos veían un poco más inquietos, nos invitaban a tomar un whisky 2 o 3 veces por semana, después de cena. Ya cada uno en su camarote, venían golpeando la baqué. El subcomandante. El comandante era un profesional, no se metía, pero el subcomandante, sin ningún lugar a duda, macerista hasta los tuétanos, y politizado, y 4 o 5 muchachos jóvenes, pero servicio, ninguna duda. Hasta que se terminó la botella de whisky, 2 o 3 de la mañana, trataban de aleccionarnos sobre antiperonismo, sobre para que uno de ellos, que no participaba de las reuniones, sino que después, en una charla personal, que las había con alguno de ellos, de apellido, no le voy a decir el apellido inglés, pero un hombre creo que me lo dijo de buena fe, teniente de fragata. Me dijo, el error de los peronistas es creer que pueden ser patrón de estancia, y en la Argentina solamente podemos ser mayordomos.
Todo dicho, ¿no? Sí, sí. Todo dicho. Pero eso creó, por supuesto que había las enemistades de siempre entre políticos que han estado enfrentados, Claro. pero creó mucha camaradería entre la gente más sencilla, digamos. 2 o 3 de ellos se retrajeron, pero creó mucha camaradería. Yo ahí me hice amigo con gente que después he discrepado, ¿no? Yo me acuerdo con Triaca, fuimos muy buenos amigos. Después Triaca se metió en lo que se metió, y le dejé de verlo. Pero hubo camaradería. Ahí la conocí a Norma López Rega, una chica excelente. Duilio Brunello, caballero. Ah, sí, sí. Duilio Brunello. Y después el grupo de los que realmente había sufrido. Estaba un señor Salato, que era, me parece que era de la custodia de bienestar social, no nada de político encumbrado, que tenía 2 o 3 balazos de un ataque que habían sufrido de los montoneros de Ler. Y me acuerdo que uno de los balazos, uno que tenía muy cerca del esternón, le supuraba todavía. Y cuando yo me fui al barco le seguía supurando un pobre hombre. Estaba Luisi, Rafael Luisi, el que fue jefe de custodia de la presidencial, con Isabel, que es la que la acompañó junto con Julio González en el helicóptero, y es el que quiso sacar una pistola cuando hicieron aterrizar el helicóptero en Ezeiza, en Aeroparque, y vinieron el general Villarreal, no, Lamidoso, perdón, un vicealmirante y un brigadier, no me acuerdo de los nombres, no, brigadier era Lamidoso. Villarreal era el general de brigada, Villarreal, sí. Y no me acuerdo quién de Marina, y le dijeron: señor, acá detenida a disposición de las Fuerzas Armadas, sí. Este loco de Rafael quiso pelar la pistola, y contado por él, se le apuntaron metralletas por decena. Isabel le dijo: no sea loco, de que se guarde eso. Él estuvo. Yo no me puedo quejar del barco. En el barco, usted me dice, cuando lo invitaban a tomar un whisky, videntes maceristas. Ahora, el propósito era... Captarnos, claro, por eso. A toda luz, a toda luz. Sí. A toda luz. Yo creo que lo del barco se armó por Macera para captarnos. Ella tenía su proyecto presidencial. Después que yo salí del barco, con el tiempo, con el don Pedro Arrighi, el que fue ministro de Educación, un buen hombre, un hombre íntegro, fundamos un periódico que se llamaba Nuevo Día. Discúlpenme. Sí. Estábamos... De captar. Sí. Nos captaban, trataban de captar. Y estaba contando sobre... Después creamos el periódico El País, Nuevo Día, perdón. Y le empezamos a dar al gobierno con todo, pero más en defensa de Isabel que otra cosa, y en defensa de lo que podríamos llamar el patrimonio o los intereses nacionales. Sí. Nada partidario, era de la óptica del neoliberalismo que estaban metiendo, claro. Martínez de O. Nunca hablamos de lo desaparecido, porque tampoco uno es tonto. Dijimos, bueno, acá pasa algo, hablamos de la dictadura, de los medios. Y un buen día Macera lo hizo llamar a don Pedro Arrighi, no al comando, a esa oficina política que tenía por ahí en Cerrito, creo. Y don Pedro fue, sabiendo que podía venir el apriete, me dijo: mira, me voy, me parece que me llaman a apretarme. Y efectivamente, lo atendió Macera en persona y le dijo: don Pedro, usted, una persona bla, 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 plieguese a esto, déjese andar tonteando con ese periódico, con Lavaqué. Porque dice: yo, por supuesto que yo a usted lo respeto y lo voy a respetar, pero usted sabe cómo son los muchachos. Dice: yo a veces no los puedo retener. Vino lívido don Pedro. Claro. Pero era un señor. Me dijo: mira, dice, en el próximo número no le pegues a Macera, pero después pegar igual. No, a mí no me van a amedrentar. No le pegué en el próximo para que no aparezca que es una provocación, pero seguí igual. Y seguimos igual, por supuesto, hasta que no me reventaron nunca en la oficina, acá arriba. Sí. Pero me la visitaron 2 veces. Sin permiso. Pero no la reventaron. La visitaron, evidentemente una llamada de atención, ¿no? Claro. No. El plan de Macera de captarnos en el barco fue evidentísimo. Y yo insisto en que nos trataron bien, porque creo que formaba parte del plan. A estos fulanos los tratamos bien porque nos ganamos uno de estos cabezones y me gano, diría Macera. Ahora, haciendo de abogado del diablo, uno podría decir que a la que realmente Macera consiguió captar es a Isabel, ¿o no? No, jamás. El tema de Macera con Isabel es un tema humanamente comprensible. Isabel
Empecemos por el principio. Sí. Macera lo recomienda bien Lorenzo Miguel, lo recomienda bien el peronismo amigo de ella, el peronismo que ella confía. Perón algún día dijo, esto me lo ha contado Isabel, este muchacho Macera cometió un error en su vida. En lugar de tomar el tren para el Palomar, tomó el tren para Río Santiago. Está publicado por muchos lados. Se ve que lo dijo varias veces el general. Lo quería, porque era el tipo simpático, con carisma, peruca, por lo menos se decía peronista. Este es Macera. Viene el golpe y Isabel, el que menos cree que le va a dar el golpe es Macera, y se lo da a Macera. Pero el negro, que tonto no es, y menos lo era, cuando los militares se la llevan al Mesidor y la maltratan en forma vergonzosa, para un ser humano, para un macho y para un militar peor. La maltratan, la pelan en la papa 2 veces con el cuento de que tenía piojo, le sacan el cuento de que estaba embarazada del capitán de la guardia, una cosa. Lo que le hicieron los verdes, como decimos nosotros, a Isabel en el Mesidor no tiene nombre. Macera se entera, ella logra filtrar un mensaje a Macera, que la están maltratando de esta manera, y el negro pide que ya pasó tantos meses allá, ahora la custodia de la Marina, y se la traen a Sur. Desde ese día ella, de estar como estaba allá, pero mal, sí, encerrada y maltratada y calumniada, el negro le da una casita en Azul con un predio chiquito de 20 por 30, un jardín, y ahí recién una valla, como ella salía, cuidaba las flores, y usando la terminología de ella, me llenaba la heladera. Porque ella tenía los famosos 5 millones depositados en Suiza, aquellos que se devolvieron a Perón por indemnización, pero no podía usarlos, no tenía quien. De modo tal que dependía de la buena voluntad de la Fuerza Armada que le dieran de comer. Macera, en lugar de hacer lo que hacía en el Mesidor, estrictamente, venga, tome el desayuno, venga, la puso en una casa, señora, hágase cocinar lo que quiera, y le ponían mercadería en él. Me llenaba la heladera, como dice ella. Ella ha quedado con gratitud a Macera. Y ella dice que es imposible que Macera haya hecho las atrocidades, me decía, es imposible que Macera haya hecho las atrocidades que dicen. Le digo, mire, lo que pasa es que no es que lo dicen. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, dice, pero yo no voy a hablar mal de Macera porque yo soy una bien nacida y él me llenó la heladera y yo no puedo hablar mal. Me callaré la boca, pero no hablo mal. Y algún día, cuando no le daban, la condenaron a 8 años, ¿se acuerdan? Sí. Y eso no le permitía salir en ese momento. Ella estaba ya loca por salir. Ya estaba en San Vicente, ¿no? Sí. Y entonces sí, ahí le mando un mensaje a Macera que por favor haga algo para que de una vez por todas la saquen. Y yo no sé si Macera recomienda o ella, pícara, lo hace por su cuenta. Es ahí cuando nombra, además de Julio Arriola, como defensores especialísimos, al doctor Robledo, al doctor Luder y al doctor Arauz Castex, con el pedido especial de que haga un arreglo para que le bajen la pena y pueda salir. Y ese arreglo lo manejan los tres, en realidad Luder y Robledo. Arauz Castex lo único que hizo fue el recurso extraordinario ante la Corte. Dijo, yo soy jurista, me dedico a esto, yo no soy político. Pero Luder y Robledo se reunieron con alguna gente del ejército, fue con Viñones. Viñones era el presidente, ¿no? Y Nicolaide ya en ese momento estaba, no. Viñones entra después. No, estaba el Viola, tiene que ver, 81. Con bien. Alguien de ellos hace el arreglo, sí. Y entonces la Cámara, una independencia del Poder Judicial extraordinaria, la Cámara le baja de 8 a 7 y 3 meses como para que justito dé los 2/3, pero con la condición de que se vaya a España y se calle la boca. Claro. Eso es todo. Ahí termina la historia con Macera. Después le ha quedado a ella un sentimiento de gratitud, pero más de eso no pasó. Pero le digo porque esto es un tema, en mis largos años de trato político y jurídico con Isabel, el tema Macera surgió 20 claro. veces o 50. Nunca quiso que se hablara mal de Macera, aunque dijo, bueno, está bien, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero yo no tengo derecho a hablar mal de un hombre que me salvó del martirio. Pero ya estando Viñones en la presidencia y comenzada la transición, ¿no es cierto que ella dio de alguna forma, sugirió que podría apoyarse a la candidatura presidencial? Ahí he sido protagonista principal, sí. Porque el tema es más desgraciado, mucho más, no por ella, al contrario. Sí.
A ella el proceso militar, cuando abren las compuertas para las elecciones, ya Viñones, claro, y Nicolai de comandante en jefe, después de Malvinas, etcétera, Sí. no le levantan la inhibición o inhabilitación a ella para actuar en política. Queda con ese estatus de semipresa, exiliada, semi-exiliada, pero inhabilitada. Entonces yo hago gestiones para que se le levante la inhabilitación antes de que el peronismo elija fórmula presidencial, pero era elemental, antes de que el Congreso, que se reunía en agosto en ese momento, después se postergó a septiembre, y me lo negaron por todos lados. Entonces me fui a Madrid por mi cuenta, no la vi honestamente, porque no tenía prohibido, pero siempre hay un Claro, amigo, claro. dígale a la señora que yo vengo a tener su consentimiento para pedir públicamente el levantamiento de su inhabilitación, para que ella presida el Congreso, no sea candidata, yo sé que ella no quiere, pero lo presida. Que lo elija a Luder y Vittel como ya está cantado, pero que ella, es por una razón de decoro, de dignidad. Me mandó a decir que sí. Entonces yo me vine, di una conferencia de prensa, me acuerdo, hice un escándalo, y que la señora quiere ser rehabilitada para presidir el Congreso, no para ser candidata. No quiere interferir, no va a interferir, va a dejar que la fórmula se elija libremente, pero ella quiere presidir el Congreso. Y entonces, damos nombre, Monseñor Bufano, ¿se acuerdan? San Justo. Sí, San Justo. Fui buen amigo de él. Le dije, mire cura, hay esto. Yo no tengo llegada ni por casualidad a los militares. ¿Usted? Yo no, me dijo, pero hay un empresario amigo que sí. Bueno, háblelo. Me guardo el nombre porque ese hombre vive todavía. Lo hablaron a Nicolai, a Viñones. Y Viñones dijo muy concretamente, dígale a Lavaqué que me traiga por escrito, o que lo publiquen, un pedido de Luder, de Vittel y de Lorenzo Miguel al respecto. Y yo la largo. Me fui a verlo a Luder, a Vittel y a Lorenzo Miguel. Luder dijo, pero ¿cómo voy a pedir que la larguen? Es un virtual indulto lo que me estás pidiendo, yo soy su abogado, nunca un abogado pide el indulto. No es un indulto. Es que le levanten la inhibición o la inhabilitación. No, yo no puedo. Vittel me dijo, ¿y qué quieres que haga? Yo no sé, pero qué sé yo, a ver qué te dice Lorenzo. Y Lorenzo se desmayó, Putio dijo, estás loco, Lorenzo es la cosa más. Pero la fórmula ya está, nadie te va a intervenir la fórmula, es una cuestión de dignidad. No hubo caso. Entonces ni volví a Viñones, ¿para qué? Claro. Pero esta es historia. Sí, entiendo. Yo estimo, y así lo he dicho en algunos informes, que había un acuerdo entre Luder, Vittel, Lorenzo con los militares para dejar la estampillada de Isabel. Le levantaron la inhabilitación 10 días después del Congreso. Esa fórmula estuvo arreglada. Aquella denuncia de Alfonsín, como le llamó el pacto, bueno, pónganle otro, el acuerdo existió. Y el acuerdo consistió en que Luder prometió, evidente, el trío, prometió ratificar la ley de autoamnistía, ¿se acuerdan? Sí. Yo lo tengo a eso casi como cosa segura. Por esta respuesta de los militares, Sí. que lo pidan ellos tres, yo se la largo. Bueno, doctor, no sé, me gustaría, si tiene alguna reflexión más Otra más. amplia que hacer sobre su trayectoria política, vista desde este presente argentino. En 2 minutos. Mire, quizá la clave para explicar por qué o para entender por qué yo he actuado en los últimos 30 años como he actuado, porque hay hasta hijos míos que me dicen que yo parezco loco. No, yo fui un convencido que muerto el general esto se iba a disgregar o se iba a tergiversar, como ha sucedido, porque creo que lo conté la vez pasada. El 2 de julio del 74, velándolo al general en diputado, yo escuché decir, ahora se murió el jefe, cada uno vale por el kiosco que tenga, a su kiosco cada uno. Y desde entonces yo veo que cada uno ha ido a su kiosco. Lo que pasa es que después se ha cometido un error, por no decir una cosa más desagradable, peor, y es que para conservar el poder, para adquirirlo y o conservarlo, se ha tergiversado totalmente el peronismo. Entonces hemos tenido la derrota del 83 con Alfonsín porque se pactó con los militares, eran visibles, la gente tiene buen olfato. Hemos tenido el menemismo, que no es peronismo, es liberal, es antiperonismo, es la antípoda del peronismo,
en nombre del peronismo. Y hemos tenido este gobierno, bueno, no hablo de Duhalde porque fue un interregno y menos de Rodríguez Sá, pero hemos tenido este gobierno que también, bueno, medio en nombre, porque por ahí ni se animan a nombrarlo a Perón, es una versión no peronista. Yo no digo que sea anti, yo no puedo comparar Menem con esto, me parece que el demonio es Menem, pero digo, en términos políticos. Pero hemos conocido versiones que ninguna de ellas responde al pensamiento clave de Perón. Y ese pensamiento clave del general, yo se lo he escuchado muchas veces. Yo he sido colaborador de él poco tiempo, pero él parte de la base realmente fundamental. La Argentina tiene un destino propio en el mundo, con un camino propio. Tiene suficiente poder, es decir, población, recursos humanos, naturales, vocación, ubicación geográfica, para no seguir las huellas de ningún poderoso del mundo, sino que hacer su propio camino, con Latinoamérica, con Sudamérica, con el Mercosur o con lo que fuere. Tiene vocación y posibilidades.